Muy buenas tardes, estimados estudiantes, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a empezar una clase más del curso de física. Hoy estaremos trabajando el tema trabajo mecánico. ¿A qué le llamamos trabajo mecánico? En primer lugar, la palabra trabajo que comúnmente nosotros hemos escuchado, hablamos de realizar una actividad cotidiana, ¿no? Eso es lo que normalmente hemos escuchado cuando se habla acerca del trabajo. Realizar algo a cambio de un sueldo o a cambio de algo. Pero cuando hablamos de trabajo mecánico está muy lejos de este significado. ¿Sí? Está muy lejos de este significado. Cuando hablamos de trabajo mecánico en la física, pues estamos hablando de la capacidad que tiene una fuerza, para producir un movimiento de traslación. Entonces, cuando hay una fuerza, cualquier fuerza que produce un movimiento de traslación, entonces realiza trabajo mecánico. No tiene nada que ver con el trabajo que se realiza para poder recibir algo a cambio, un sueldo u otros trueques, ¿no? Otros objetos. Bien, entonces, cuando una fuerza produce un movimiento, como por ejemplo en este gráfico, aquí hay un señor que está empujando una cajita y se mueve. ¿Qué está pasando? Está realizando trabajo. Pero ¿qué pasa en el segundo gráfico? En el segundo gráfico tenemos a alguien que está tratando de empujar una pared, pero por más que le aplica no se va a mover. Por lo tanto, no se realiza trabajo. Entonces, en ese caso, digamos así, este señor o esta señorita, no importa la cantidad de fuerza que está haciendo, pero mientras no lo traslade, mientras no lo mueva, no existirá un trabajo. Eso es lo que te dice por acá. Si dicha fuerza no produce traslación, entonces no estará realizando trabajo mecánico, ¿no? Como en el segundo caso. La pregunta es, profe, ¿y cómo se calcula el trabajo? El trabajo es una magnitud física, ¿no? Según lo que nosotros podemos ver en esta parte, el trabajo es una magnitud física. Y si es una magnitud física, pues ese trabajo se tiene que calcular. La pregunta es, ¿cómo se calcula el trabajo? Para calcular el trabajo hay que tener dos ingredientes, vamos a llamarles dos factores que influyen en el trabajo, dos magnitudes que influyen en el trabajo. Para ello, como hemos dicho, que el trabajo depende de una fuerza, aquí está la fuerza, y además va a producir un movimiento, y ese movimiento se supone que si es de traslación necesita una distancia a la cual se ha trasladado, Entonces, cuando tenemos un objeto, por ejemplo el que está allí, ¿no? Yo voy a graficar otro por acá. Si yo tengo un objeto que está sobre un piso y a ese objeto yo le aplico una fuerza, vamos dibujando por aquí un objeto, y si a ese objeto yo le aplico una fuerza, vamos colocando la fuerza en este sentido, ¿qué va a pasar con ese objeto? Ese objeto se va a mover de un punto a otro. Con esa fuerza que le estoy aplicando. La pregunta es, ¿cómo calcular el trabajo? Hay un ángulo, ¿sí? Aquí estamos hablando de forma general, cuando la fuerza forma un ángulo con la distancia o con el desplazamiento. Entonces, en ese caso, se calcula el trabajo de la siguiente manera. El trabajo no es más que la fuerza por la distancia. Si vamos colocando por aquí, el trabajo debido a la fuerza F es fuerza por distancia, pero multiplicado por el coseno de tita. Con esta fórmula podemos calcular el trabajo que realiza una fuerza.
El trabajo tiene sus unidades. Al ser una magnitud física, tiene sus unidades. En primer lugar, recordamos, F representa la fuerza y está en Newton. D representa la distancia y está en metros. Tita no es más que el ángulo que forma F con el eje horizontal. El trabajo, que de aquí en adelante vamos a reemplazarlo como W, ¿sí? El trabajo de hoy en adelante lo vamos a representar como W, ¿no? ¿Por qué? Por su inicial en inglés, work. Entonces, la unidad se llama Joule y se representa por una J. ¿Sí? Se llama Joule y se representa por una J. Usted lo tiene allí, el trabajo, entonces su unidad, Joule, Joule, Julius, y se representa por una J. Vamos a ver algunos casos particulares. ¿Qué pasaría cuando el ángulo va cambiando? 3 casos particulares. Primer caso. ¿Qué pasaría si yo tengo una fuerza F y la distancia D formando un ángulo 0 grados? Es decir, si tú observas, la fuerza es paralela y en la misma dirección que el desplazamiento. En este caso, para calcular el trabajo, simplemente multiplicamos fuerza por distancia. Profe, ¿qué pasó con el coseno? Tú debes saber, porque creo que aún no lo conoces, que el coseno de 0 es 1. Como el coseno de 0 es 1 en la fórmula general, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Porque todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza que es paralela al desplazamiento y en la misma dirección, solo multiplica fuerza por distancia. A este trabajo se le llama un trabajo motriz. ¿Por qué se le llama trabajo motriz? Porque está a favor del movimiento, es la que está haciendo que el objeto se mueva. En el segundo caso, ¿qué pasaría si la fuerza es contraria? Yo tengo fuerza contraria al movimiento y ahí tenemos el desplazamiento. Si la fuerza es contraria al movimiento, porque yo puedo observar, puedo darme cuenta que el objeto se está moviendo para la derecha, pero hay una fuerza F que está en contra. ¿Cómo calculamos el trabajo de una fuerza que va en contra? Y si es paralela, igual, fuerza por distancia, pero en este sentido sería negativo. En este caso sería negativo. ¿Por qué, profe, es negativo? Porque debes saber que el coseno de 180 es menos 1. Como el coseno de 180 es menos 1, al reemplazarlo en la fórmula quedaría negativo. A este trabajo se le llama trabajo resistivo. ¿Por qué se llama resistivo? Porque está resistiéndose al movimiento del objeto. Está en contra del movimiento del objeto. Y en un tercer caso, ¿qué pasaría cuando la fuerza es perpendicular? Tengo por aquí la fuerza, que puede ser un peso o incluso una reacción normal. Es perpendicular al desplazamiento. En este caso, lo que hay que analizar es, un poco de conceptos. El objeto se está moviendo a la derecha. Pregunta, ¿la fuerza F tendrá algo que ver con el movimiento? F es hacia abajo, pero el movimiento es hacia la derecha. ¿Tendrá algo que ver? Definitivamente que no. No tiene nada que ver. ¿Por qué, profe? Porque la fuerza está en otra dirección, ¿no? Por más fuerza que se le aplique hacia abajo, pero el objeto se mueve a la derecha. Entonces, no tiene nada que ver esa fuerza con el movimiento. Por lo tanto, como no tiene nada que ver, se dice que su trabajo de esa fuerza perpendicular siempre va a ser 0, porque no influye en el movimiento. No influye, no es como que haya una fuerza que esté a favor, es así porque lo está jalando, o una fuerza que esté en contra, también porque lo está deteniendo, pero una fuerza que está perpendicular no le hace nada. Trabajo 0, porque recuerde que el trabajo es la capacidad de desplazar un cuerpo, ¿no? La capacidad que tiene la fuerza en desplazar un cuerpo. Ahora, y además, ¿por qué es 0? Porque debes saber que el coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0 y el 0 se multiplica por f de, me va a dar 0. Muy bien, ahí están los 3 casos. ¿Qué pasaría si en un cuerpo tengo varias fuerzas?
tenemos varias fuerzas, como en ese gráfico ahí, ¿no? Está la fuerza F1. Nosotros podemos darle aquí F1. Ahí está F1. Esto que sería F2. Por acá tenemos F3. Y por acá tenemos F4. Esto sería mi distancia. ¿Cómo calculo el trabajo neto? El trabajo neto también se le llama trabajo total, que no es más que el trabajo de la fuerza 1, se desarrolla por separado, el trabajo de la fuerza 2, cada uno lo desarrolla por separado, y al final haces una suma algebraica, ¿no? Como que si fuesen números enteros, porque algunos te va a quedar negativo. También se puede escribir de la siguiente manera. ¿Cómo así, profe? Se puede calcular el trabajo neto como una fuerza resultante, ¿no? Porque ya hemos visto en estática que se puede calcular una fuerza resultante. Y una fuerza resultante es F1 más F2 más F3 más F4. Entonces se puede calcular una fuerza resultante. Y el módulo de esa fuerza resultante lo multiplicamos por la distancia. También puede ser de esa manera. ¿Quién es esta FR? Esta FR no es más que el módulo o el valor de la fuerza resultante. El módulo o el valor de la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos calcular el trabajo mecánico total o el trabajo mecánico neto en un bloque que está sometido a varias fuerzas. Vamos desarrollando algunos ejercicios. Vamos a empezar desde el ejercicio número 12. Ya vamos a ir disminuyendo hasta llegar al número 1. No los vamos a hacer todos porque ustedes también deben trabajar. Primer problema, dice, calcula el trabajo mecánico realizado por una fuerza de 8 Newton. Esta es una fuerza de 8 Newton para trasladar el bloque del punto A al punto B. Entonces, como en este caso yo puedo aplicar la fórmula directo porque ya me están dando el ángulo también, entonces yo puedo decir que el trabajo de la fuerza de 8 Newton es más que fuerza por distancia por el coseno de 30. Fuerza por distancia por el coseno de 30. Esto me daría 8 por 2 raíz de 3, no multiplico todavía, y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. No multipliqué para poder simplificar, y ahora me queda que el trabajo de la fuerza F, que es de 8 Newton, sería 8 por 3. ¿Y cuánto es 8 por 3? 24. ¿Qué unidades? Joules. Entonces la fuerza o el trabajo es 24 joules. Recuerda aquí que hemos multiplicado raíz de 3 por raíz de 3, por eso me ha quedado 3. ¿Sí? Me ha quedado raíz de 9, que es 3. Y ya está el problema número 12 resuelto. ¿Sí? Sencillo si te das cuenta. En el problema número 11 dice calcula el trabajo neto. En este caso me piden el trabajo neto. Y el trabajo neto, recuerda que, vamos a ponerle en el trabajo neto, recuerda que es el trabajo de todas las fuerzas. En este caso yo le voy a llamar F1 a la de 10. Y aquí hay una fuerza F2 de 2 Newton que está en contra. Profe, ¿y el peso? Mira, también lo puedes colocar por acá. El peso, masa por gravedad. Incluso la reacción normal, ¿no? Que va de abajo hacia arriba. Ahora, pero quiero explicarte acá. O voy a escribir aquí. Lo vamos escribiendo para que te des cuenta. Ya, el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo del peso más el trabajo de la reacción normal. Aquí quiero explicarte. El peso y la reacción normal se anulan. Es 0. ¿Por qué su trabajo de ellos es 0? Porque el objeto se está moviendo hacia la derecha. El movimiento es hacia la derecha. Sin embargo, las fuerzas, reacción normal y peso son perpendiculares. Son perpendiculares. Por eso ellos no realizan trabajo. Las únicas que van a realizar trabajo es F1 y F2. Ellos van a realizar trabajo. Entonces calculamos el trabajo de cada uno de ellos. Hay uno solo.
Trabajo neto sería el trabajo de F1. Como en F1 hay un ángulo, entonces sería fuerza por distancia 3 por el coseno de 37. Más el trabajo de F2. Pero el trabajo de F2 está en contra, es negativo. Entonces sería menos 2 por la distancia. Fuerza por distancia, porque esa sí es paralela. Fuerza por distancia, pero como está en contra, negativo. El trabajo neto entonces sería 10 por 3, coseno es 4 quintos, menos 6. Acá yo puedo simplificar 10 con 5, me quedaría 2, y multiplicamos 2 por 3, 6 por 4, 24. Menos 6 me daría 18 joules. Entonces la respuesta al problema número 11, 18 joules. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier observación, cualquier pregunta, no dudes hacerlo en el grupo de WhatsApp. Pasamos al problema número 9. En el problema número 9 me piden el trabajo resultante, también parecido al que acabamos de hacer. El trabajo resultante es el trabajo neto. Y el trabajo neto, vamos a hacerlo de otra manera. Aquí ya no lo vamos a hacer trabajo 1 más trabajo no. Lo que vamos a hacer es hallar la fuerza resultante. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la otra forma. Fuerza resultante por distancia. Debe salir. En primer lugar, el objeto se está moviendo a la derecha. Tú observas, se mueve a la derecha. Entonces, la fuerza de 20 newton no realiza trabajo, no la tomamos. No influye en el trabajo. Las que sí van a influir son las de 12 newton y las de 30 newton. Entonces, con ellos hay que calcular primero la fuerza resultante. Entonces, el trabajo neto sería, ¿cuál es la fuerza resultante? La que está a favor del movimiento menos la que está en contra. Eso ya hemos visto. La que está a favor menos la que está en contra, esa es la fuerza resultante. Y lo multiplicamos por la distancia. ¿Cuánto sería aquí? Esto me va a dar 18 por 6. Multiplicamos 18 por 6 y esto me dará 108 joules. Entonces el trabajo neto o el trabajo resultante me daría 108 joules. Siguiente. Problema número 5. Determina el trabajo realizado por F, 500 newton, al desplazar la masa durante 10 segundos a velocidad constante. Interesante. 10 segundos a velocidad constante de 2 metros por segundo. Con eso podemos calcular cuánta distancia se ha movido. Recuerda que distancia es velocidad por tiempo cuando es constante. Entonces primero calculamos la distancia. Velocidad 2 metros por segundo en 10 segundos me daría 20 metros. Teniendo ahora sí la distancia, puedo calcular el trabajo de F. Como es paralelo, simplemente 500 por 20. ¿Cuánto me daría esto? Me daría 10.000. ¿Sí? 5 por 2, 10 y 3 ceros. 10.000 joules. 10.000 joules. Ahora, quiero enseñarte algo aquí. Que la palabra 1000, estos 3 ceritos, se puede escribir como una letra K. Es decir, profe, que también se puede escribir la respuesta como 10 kilojoules. También es válido. 10 kilojoules. Cualquiera de las dos respuestas son válidas. Lo explico porque en algún momento de repente lo van a usar. Pasamos al número 3. En el ejercicio número 3 dice, calcula el trabajo que desarrolla la fuerza de módulo F, 12 newton, para llevar el bloque de A a B. Si tú observas, la fuerza que tenemos está en dirección hacia arriba. Esa es la fuerza. Va en diagonal. Entonces, si yo quiero aplicar, tengo que saber cuál es la distancia diagonal. Para ello tengo un triangulito acá. Tengo el triángulo de 30 y aquí sería 60 grados. ¿Recuerdas el triángulo de 30 y 60? Al frente de 60 sería K raíz de 3. Al frente de 30 es K. Y la hipotenusa es 2K. Muy bien. Con esto podemos encontrar que K vale 2. Y 2K sería 4 metros, ¿no? Esta distancia sería 4 metros. Y ahora sí. Tú observas que la fuerza es paralelo a la distancia. Entonces, el trabajo de la fuerza sería 12 por 4.
¿Cuánto sería ese trabajo? 48 joules. 48 joules. Si te das cuenta, estamos tomando cuando los dos, tanto la fuerza como la distancia, son paralelas en el mismo sentido. ¿Por qué, profe? Porque en diagonal están los 4 metros y la fuerza va en diagonal también. Cosa diferente en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me piden calcula el trabajo mecánico que realiza una fuerza horizontal para llevar de A a B. Entonces, en este caso la fuerza va a ser horizontal. Aquí está. Y si lo va a llevar desde el punto A hasta el punto B, la distancia que yo voy a tomar es esto, la distancia horizontal. Esa distancia horizontal es la que voy a utilizar. ¿Por qué, profe? Para así tener que la fuerza y esta distancia sean paralelas. Entonces, el trabajo de la fuerza F, que es horizontal, sería fuerza por la distancia horizontal, que sería 5. ¿Cuánto me daría esto? 100 joules. 100 joules. ¿Estamos de acuerdo? Si la fuerza hubiese sido vertical, hubiésemos usado los 12 metros. Muy bien. Ahí estamos concluyendo, culminando la clase de hoy. Los ejercicios que faltan hay que terminarlos y cualquier duda ya sabes, el grupo de WhatsApp. Bendiciones, hasta la próxima clase.